Hola, me llamo Enrique Moniz. Y yo soy Philip Otone. Y estamos aquí para inaugurar nuestro canal de YouTube Tachyon Spirit. Tenemos muchísima ilusión porque queremos compartir con vosotros un montón de cosas. Pues yo creo que lo primero que tenemos que compartir es un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos a contar la historia de cómo nos conocimos. Nosotros le llamamos nuestra historia de amor porque fue una historia de amor de estos de película. Fue una cosa preciosa. Todo empezó con una amiga que me ofreció hacer una travesía por el desierto. Y yo me negué rotundamente y dije, ¡buf! ¡Cuánta arena! ¡Cuánto cansancio! Porque todo era caminar detrás de los camellos. Yo dije, ¡buf! Imposible, yo no estoy para eso. Me negué, mi amiga me insistió, y una noche, en un sueño, de repente me vi en mitad de las dunas. Llamé a mi amiga y dije, creo que ya estoy en el desierto. Vicky se llamaba. Y Vicky me dijo, venga, pues adelante, te estamos esperando. Mi historia también empieza con un viaje al desierto, con el mismo viaje al desierto, en febrero del 2016. Yo me acababa de separar en enero del 2016 y estaba con 21 años de matrimonio, 2 hijos, en fin, pues con todo el dolor, el derrumbe de una vida, ¿no? Y cuando me ofreció otra amiga la posibilidad de ese viaje, para mí fue como una señal que yo no lo dudé. Dije, o sea, es lo que necesito en este momento, irme al desierto y empezar a andar por el desierto para dejar atrás lo viejo y abrirme una nueva vida, ¿no? Entonces para mí fue como algo que tenía clarísimo. Entonces, ya en el aeropuerto de salida para Marruecos, ya empezamos a hablar y saltaban chispas, ¿no? Había una cantidad de afinidades enormes, ¿no? Y yo miraba y yo me veía inquieto, y a él también, como diciendo, pero qué barbaridad, ¿no? Cómo digamos, lo semejante atrae a lo semejante. Y empezamos a contar nuestras vidas y había cosas muy similares, ¿no? Y dije, bueno, todavía no hemos empezado la jornada y ya desde el principio ya hay esta aproximación tan increíble. Entonces fue una travesía increíble, maravillosa, se pretendía ese silencio, ese recogimiento, y fue una locura, una alegría totalmente mística, totalmente entrañable, inolvidable, una catarsis a nivel colectivo. Fue algo increíble y muy transformador. Ya en el viaje, yo personalmente ya empecé a darme cuenta que no era casualidad, desde luego, que yo estuviese en el desierto. No es casualidad que me hubiese encontrado con Quique en el desierto, y que detrás de esto había como un guionista que tenía preparado algo y que estaba por venir. Porque durante todo el viaje cada vez la sincronicidad y la conexión cada vez era más fuerte, y veías que de aquí algo tenía que salir, ¿no? Algo profundo tenía que salir, porque era todo como demasiado perfecto, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y cuando volvimos fue cuando empezó a manifestarse con una fuerza tremenda, porque es cuando nos dimos cuenta que Quique y yo, los dos siendo de Madrid, podemos vivir cada uno en una punta, y vivíamos uno en la misma urbanización o una calle el uno del otro. Eso ya fue para los dos decir, uy, aquí nos han colocado muy cerquita para algo, seguro. Y bueno, yo le conté que había dedicado casi toda mi vida a los audiovisuales, a la televisión. Él me dijo que había estado en la BBC, pero que tendió luego más a la medicina alternativa y a la sanación, a la acupuntura. Yo le dije que mi gran hobby era la sanación, me encantaba, hacía todo lo posible en mis ratos libres por ayudar y ser voluntario en hospitales y tal. Y entonces vimos que estábamos hechos de la misma forma, ¿no? Con las mismas inquietudes, y aquello dijimos, pero esto es demasiado casualidad. Y llegó un momento en que cuando ya estábamos en Madrid y estábamos en su casa, Philip me ofrece algo. Entonces yo le digo, Quique, tú que eres tan sensible, yo tengo una cosa que se llaman los taquiones, que a mí me han ayudado muchísimo en este proceso en el que he estado, pero como estaba en tal momento de dolor, no he podido discernir muy bien, ¿no? Cómo me han ayudado. Me gustaría que lo probases, a ver qué te parece a ti. Yo cuando oigo la palabra taquiones,
de repente me quedo completamente absorto y me retrotraigo en un flashback al año 90, Londres, bajando del avión en el aeropuerto de Heathrow y montado de risa. Eran las 4, las 5 de la mañana, todo el equipo estaba muy serio, yo iba riéndose, y un amigo que era español, que nos preparaba la producción allí, de repente me dijo: ¿pero tú qué haces riéndote? Digo: no sé, me encuentro muy feliz. En aquella época era un torrente de emociones que subían, que bajaban en una montaña rusa, y él, ya tras un montón de días, me dice: lo único que te podría estabilizar serían los taquiones. Y yo me quedé con esa palabra, los taquiones. Lo único que te puede estabilizar son los taquiones. Nos recorrimos todo Londres buscando aquellos dichosos taquiones, no encontramos nada. Lo único que pude conservar fue una fotocopia en inglés describiendo las maravillas de aquella energía. Y pasaron exactamente 28 años, pero a mí todavía me resonaba: lo único que te puede equilibrar son los taquiones. Entonces le dejé a Quique en mi casa, en el Cucún, y le dije: Quique, tú que eres muy sensible y un poco viciosillo también, no más de 20 minutos. Y yo cogí y dije: pues exactamente, si Philip, que es tan recogido, me dice 20, esto hay que multiplicarlo por 2 como mínimo, 40. Entonces, a los 20 ya empecé a sentir un silencio, una tranquilidad, una ligereza, una profundidad, también una familiaridad de decir: yo vengo de aquí, yo vengo de aquí. Primero, saqué una conclusión: yo nunca había estado tranquilo, nunca había disfrutado de esa tranquilidad, nunca había estado viviendo en esa mismidad durante horas y horas seguidas a esa experiencia. Entonces, aquel día no nos vimos, me quedé con esa experiencia totalmente, bueno, no fuera de mí, sino dentro de mí, nunca mejor dicho, y nos vimos al día siguiente. Y le pregunté: Quique, ¿qué tal te ha ido? Y Quique me dijo: Philip, tú y yo vamos a dar a conocer esta energía por todo el mundo. Yo escuché eso y dije: vale. Me sonó un poco así en principio, pero a la vez también es lo que estábamos hablando, ¿no? Que desde nuestro encuentro yo sentí personalmente que esto no era una casualidad, que detrás de esto había un propósito, y ese propósito no lo marcábamos ni Quique ni yo, sino que había una fuerza de nosotros detrás nuestro que estaba marcando este encuentro para que nosotros hiciésemos algo, para que nosotros empezásemos a colaborar, para empezar, y luego empezar a compartir. Entonces, para mí, así como fue un poquito conocí a Quique desde hacía una semana, y a los 2 días ya estábamos invirtiendo dinero para empezar a comprar taquiones y empezar a ver cómo empezábamos a distribuir y empezar a generar algo, el qué, no sabíamos. Entonces, pero a la vez había una confianza y una sensación de seguridad que lo que había que hacer era esto, que no daba tiempo a la duda. Sí, y entonces nos dimos cuenta de que nos llevaban de la mano. Eran los taquiones los que habían decidido unirnos, consolidarnos, darnos un propósito común, y nosotros, creyéndonos tan libres, diciendo que sí al taquión, ¿no? Nos lo puso todo tan fácil. Nos llevaban de la mano de un sitio a otro. Nosotros lo único que se nos pedía era que estuviéramos muy descansados, muy tranquilos y muy receptivos a las señales que se nos presentaran. Y eran unas señales tan fáciles de leer, eran tan claras que no había ningún problema en seguirlas. Nosotros desde el principio no teníamos un guión escrito, porque nos dimos cuenta que el guión ya estaba, o sea, nosotros no íbamos escribiendo un guión, sino nos dimos cuenta que había un guión escrito que nos iba llevando una naturalidad tremenda, y sobre todo lo que nosotros empezamos yo al menos me sentí muy enamorado, pero muy enamorado de mí mismo, muy enamorado de una energía que me estaba llevando a un sitio que yo había tenido experiencia, que estaba ahí, pero el asentarme ahí me empezó a dar una fuerza, una convicción, una
una alegría que cuando nosotros compartíamos nuestra experiencia o simplemente compartíamos nuestra vivencia de los taquiones, la resonancia que producían las personas, aquí que a mí nos dejaba alucinado. Y todavía nos seguimos quedando perplejos de lo que se produce y cómo la gente vibra con el taquión y con lo que nosotros, con la experiencia que Quique y yo hablamos, ¿no? Y los dos sentimos que es el enamoramiento, es cuando te enamoras del amor, el amor lo abraza todo, ¿no? Lo abarca todo. Y claro, nos dimos cuenta de que esa energía confirmaba de una vez por todas esas intuiciones, todas esas corazonadas que habíamos tenido durante una biografía de buscadores, ¿no? de gente que quería ver, que quería vivir, ¿no? Esa experiencia de mismidad, esa experiencia de intimidad. Entonces esa transformación que fue poco a poco, durante 4 años, decimos poco a poco, pero ha sido mucho a mucho. La verdad es que nos hemos dado la vuelta como un guante. Esa transformación vivida y ahora mismo, tras 4 años consolidada, es precisamente lo que queremos compartir con vosotros, no como un conocimiento, ni siquiera como nuestra experiencia, sino inducir a una vivencia vuestra, a una vivencia propia, que haga desaparecer absolutamente todas las dudas. Y sentimos que el momento es ahora. Quique y yo llevamos hablando por más de un año de crear, ya teníamos el canal para abrir y llevamos un año para llegar a este momento. Y como ha sido todo nuestro camino, sentimos que cuando queríamos hacerlo no era el momento, por eso no lo hicimos, y que ahora se tiene que hacer. Y aquí estamos, haciéndolo. Justo estamos hoy a 28 de mayo del 2020, acabamos de salir del confinamiento, de dos meses muy intensos para todos, y muy intenso lo que está pasando ahora. Y Quique y yo hemos decidido, y en ese tiempo decidimos estar muy callados, no hicimos un vídeo, no hicimos nada, estuvimos reflexionando y también disfrutando del descanso, disfrutando de nosotros mismos, cada uno por su cuenta, y llegamos a los días previo la semana pasada y los dos empezamos a sentir que ahora sí que era el momento de compartir, ahora sí que era el momento de hacer eso que llevamos tiempo pensando hacer, porque hay un propósito muy grande que nos guía, que ha indicado que este es el momento, y sentimos que hay una necesidad inmensa de traer cordura, coherencia, sentido común a todo lo que está pasando, y en vez de envolvernos y distraernos con la complejidad de entender de qué va todo esto, ir a la sencillez y a la simplicidad de lo que siempre ha estado, siempre está y siempre estará, y cómo llegar ahí. Así que quedáis emplazados para compartir con nosotros esas vivencias de la esencia, de la fuente, de vosotros mismos.